en principio de que estamos en el inicio de la época de incendios forestales. Es lamentable que recién estemos agosto, ya tengamos cerca a 43 incendios reportados a la Fiscalía, lo que no significa que hayan sucedido 43 incendios. Normalmente se reportan menos incendios por la lejanía de los lugares y el acceso remoto de muchos de estos incendios. Pero estamos empezando la época de incendios forestales y es una situación preocupante porque año tras año estamos siempre con la misma problemática. El problema es álgido y también complejo. El balance todavía no lo podemos hacer porque recién estamos empezando. No sabemos si este año va a haber más incendios que el año pasado, que de por sí ya hubo una gran cantidad de siniestros, pero en lo que va de esta etapa inicial, sí estamos teniendo incendios en todas las provincias de la región. De los 43 casos, ¿se ha identificado a las personas? En algunos casos. Esa es una debilidad que estamos teniendo al afrontar los incendios forestales. Esta problemática implica una acción concatenada, coordinada, sistemática de muchas entidades. De tal manera que si una entidad cumple su rol, permite a la otra el desarrollar sus competencias. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, tenemos a las municipalidades distritales y provinciales debidamente implementadas en su plan de operaciones frente a un incendio forestal, el personal policial de las comisarías intervendría al incendio con la finalidad de identificar a su autor. Y eso en muchos casos no está sucediendo. Entonces, el policía tiene la necesidad de intervenir el incendio y lo que hace es ir con los comuneros a apagar el incendio. Entonces ahí se pierde el rastro para identificar al autor. Y esa es una gran definición. ¿Cuántas personas se ha iniciado proceso? Tenemos, cada vez que que identificamos un autor, desarrollamos las diligencias correspondientes, recepcionarle la declaración, hacer indagaciones, identificamos al autor y ese caso termina en un proceso penal. Siempre que se identifica un autor, termina en un proceso penal. En un porcentaje de las investigaciones debemos estar hablando de un 20 al 25% en que se identifica al autor y lógicamente se inicia el proceso penal. Los demás o no son bosques, o el escenario afectado no puede calificarse como un bosque, o no se puede identificar al autor por diversas circunstancias. Entonces, esa es una problemática del aspecto penal de los incendios forestales. ¿Y ha habido sentencias? Tenemos sentencias suspendidas, normalmente en la mayoría de las veces el autor reconoce el hecho y acepta la pena reducida a través de una terminación anticipada. ¿No? Estamos todavía en pendiente 3 casos en que hemos pedido pena efectiva debido a que el siniestro produjo la muerte de las personas. Caso de Catca, en Calca también hubo, Paucartambo también, Ollantaytambo el año pasado también hubo. Entonces, en esos casos la pena es agravada y la pena sí es de 8 a 10 años, entonces puede llevarse a una pena efectiva en esos casos, pero todavía estamos a la espera de que el Poder Judicial determine la fecha de juicio oral en esos casos y desarrollar las diligencias. ¿Estos casos son del año pasado? Del año pasado y del anteaño. ¿Están en acusación? Están con acusación en esos casos. ¿Cuánto tiempo están pidiendo para...? 8 años de pena privativa de libertad.